Patriotas amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta velada de martes 30, 7 de la noche, donde nos sentimos privilegiados, nos sentimos honrados de poder compartir con ustedes nuevamente este contacto con Miguel Muñoz. Miguel, activista, amigo, proselitista en apoyo de la campaña del presidente Trump allá en Carolina del Sur. Nos regala, nos presta su tiempo para darnos más luz sobre las cosas y los acontecimientos que están sucediendo aquí, en nuestro hogar, en los Estados Unidos de América. Para las personas que están con nosotros por primera vez, muchísimas, pero muchísimas gracias por poder recibirlo y decirle que nos sentimos honrados de tenerlo. Para eso le invitamos a que se suscriban al canal, y la parte principal de nuestra forma de expresión aquí en el canal es compartir para que esta información logre llegar a tantas personas que en este momento necesitan tener luz, puesto de que están opacados, están velados por las informaciones de los medios tomados, dirigidos por el izquierdismo, y que crean esa mala información que tenemos en este momento. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, suscríbanse y pasemos de una vez en este contacto semanal con nuestro amigo Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestra velada contratada con nuestro amigo todos los martes a las 7 de la noche, nuestro hermano de lucha, Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. Pues estamos ahí más o menos, tú sabes la situación, pero estamos vivos y estamos siempre dando la lucha por nuestra gran nación americana y nuestro presidente Trump. Así que buenas noches para todos. Y como dice la famosa canción, y pasando en Niágara en bicicleta, pero vamos a llegar. Vamos a llegar, sí, vamos a llegar. Sí, fíjate que esta semana está extremadamente controversial porque hay temas que todos van a converger en lo mismo, en la situación de los Estados Unidos, pero que están a distancia. Tenemos evidentemente que me parece que es pretérito en todo esto, la visita de Netanyahu aquí a los Estados Unidos. Luego tenemos la historia de la Kamala, que es muy mala. Luego tenemos los eventos que técnicamente acaban de suceder en Venezuela con las elecciones el pasado domingo. Y por el otro lado tenemos también la inauguración de lo que pasó en las Olimpiadas de París. Así que imagínate, tenemos temas para cortar y para hacer dulce. Así que te dejo la palabra, todo esto es tuyo, y por favor ilumínanos con la idea de lo que tú tienes. Bueno, sí, yo vi completamente el mensaje de Benjamin Netanyahu, el Prime Minister de Israel, ante el Congreso de los Estados Unidos, que no hubo ninguna representación de la Casa Blanca, ya que la Kamala Harris decidió irse de campaña. Pues Joe Biden no puede caminar hasta allá y sentarse allí a escucharlo, pues él estuvo solo con un Congreso republicano, lo apoyó, pero todo el Congreso demócrata ni lo aplaudían, que yo los vi las congresistas Talib de Detroit, Michigan, completamente con un sign aquí delante de los congresistas y del speaker de House, que la tiene que estar viendo porque él estaba detrás de Netanyahu, que decía war criminal. Eso demuestra que nuestro país, nuestros políticos se han dañado. Hay un élite mundial terrorista infiltrado en nuestro propio gobierno, el Congreso de los Estados Unidos. Eso jamás se haya visto. Yo nunca he visto que un líder mundial venga a address el Congress y se pegue a la gente a, ¿cómo se dice?, a hacerle campaña en contra
en nuestras narices. Eso me da a entender que si el presidente Trump no gana, adiós América, porque el Congreso están infiltrados. Y no que él pueda hacer nada, porque este es el sistema de gobierno que tenemos. Puertorriqueños, cubanos, venezolanos, si quieren correr para el Congreso, se sientan ahí y después levantan su bandera. Entonces yo entiendo, el presidente Trump, a lo que queda del pueblo americano, porque muchos de ellos han perdido ya, se entregaron totalmente. Pienso que vamos de mal en peor si el presidente Trump no gana en el 2024. Bueno, fíjate que la posición de nosotros, ¿verdad? Como defensores del pensamiento de Trump, el MAGA, el First America, todo. Pero todo lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás mencionando, que si Trump no gana por el hecho solo de lo que está en el Congreso, estamos perdidos. No, el país está perdido en este momento por todos los flancos, porque está penetrado ideológicamente por ese mal. Y si nosotros no ponemos a este hombre ahí se va a acabar toda la historia, porque estos van a llevar a donde, como diría, a llegar a donde el hombre nunca llegó jamás, como el tema de Star Trek. Okay, esto va a llegar hasta ese límite, hasta donde nunca ha llegado el hombre, porque esto lo van a destruir. Así que solamente el escenario de lo de Netanyahu es simplemente una puntica de la punta del iceberg de todo lo que está pasando. Cuando tú ves la bofetada mundial que pasó en las Olimpiadas, con esa entrada que es totalmente woke, inclinada a esa malévola agenda, y cuando tú ves todas estas cuestiones, pues simplemente tú ves que, a mí entender, y a este momento de la película, es que la elección de J.D. Vance para la vicepresidencia y como posibilidad de continuar con la antorcha, me parece que está correctamente dada, puesto de que el individuo es, a mi entender, y cuando leemos el libro, porque ya lo estoy leyendo, y cuando vimos la película, se da cuenta que es un tipo que viene dentro no solamente por un amor a esta patria, sino porque viene con ese resentimiento de que su vida, su forma de vida ha sido pisoteada. Y el tipo creció por mérito, y por mérito esta nación tiene que ser recuperada. Así que la posibilidad del binomio me parece que está bien y que nos va a proyectar a eso que tú dices. El país está perdido, y con 4 años de Trump, que es la garantía de que lo podamos detener, si no lo para, aquí esto no los agarra. Ahí sí es verdad que la bicicleta en el medio de la catarata de Niágara se va a caer. Se va a caer. Mira, el mensaje yo lo vi totalmente, me conmovió cuando él dijo este mensaje me recuerda cuando en el 1941-42 Winston Churchill de Inglaterra vino ante el Congreso y le dijo, dámonos las armas y nosotros lo hacemos. Y él repitió eso ante el Congreso totalmente diferente. La diferencia es que Winston Churchill se lo dijo al Congreso americano. Este señor, el primer ministro de Israel, se lo dijo a un Congreso internacional. Mira la diferencia. El Congreso americano, caballero, ya no existe. Da tristeza ver lo que se está viendo ahí. Personas del mundo, y sin ofender a nadie. No estoy de acuerdo con lo que veo en el Congreso, y el Senado va igual. Y los que supuestamente son americanos le siguen la corriente, en virtud de pararlos en seco, porque se entregaron por dinero y cobardía. Claro. Porque ahora mismo nuestro gobierno es un cobarde mundialmente. Estamos siendo gobernados por China y el mundo entero. Le tenemos miedo a China. El temor que el Partido Demócrata le tiene a China se está regando también en el Partido Republicano. Recuérdate, sin Trump, este país no es nadie. Trump es América, y no que yo sea un Trump supporter y lo digo, pero es que se ve, es que lo vemos. No hay un republicano. Bueno, J.D. Vance creo que es un gran choice y espero que siga su maestro. Esperamos que siga el maestro.
pero recuérdate que la élite del Partido Demócrata es muy poderosa. El Porque, punto de eso, Miguel, es que estemos gobernados, no, no, no. El factor, aparte del dinero, y creo que es más grande que el factor del dinero, es el miedo. El miedo que exactamente, tienen los individuos estos, que dicen, bueno, mira, aquí tienes tanto dinero. Yo no estoy diciendo que sea los congresistas, caso para la inteligencia artificial, estoy hablando para un supuesto escenario. Y llega un seguro. individuo y te dice, mira, Miguel, aquí yo te estoy dando X cantidad de dinero, pero sabes que si tú no la agarras, como decía Pablo Escobar, te voy a sacar a la abuelita, te la voy a desenterrar y te la voy a enterrar otra vez. Entonces, ante ese factor miedo, todo el mundo da un paso para atrás. Y Exactamente. ahí es donde tenemos un país Claro. cobarde, porque los políticos se dejaron influenciar por el miedo. Y si ahora que tenemos nosotros la posibilidad, we the people, ir y salir a votar masivamente, sacando a los rinos, porque el problema es que la limpieza tiene que empezar desde adentro. Y si ahora no tenemos otra gente, tenemos que caerle encima a los que están, o para que se vayan o para reemplazar, porque en 2 años tenemos otra vez. Pero si nosotros no logramos que el 2024 la pareja Vance, Trump, Vance asuman, no hay ni siquiera la posibilidad de los siguientes 2 años para tratar de remover a los que quedan ahí. Oh, no, 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 no. Te digo algo. Entonces, mira, cuando él termina, él dio un mensaje muy fuerte, muy positivo. Y lo que me gusta de ese hombre, si tienes chance y no lo viste, vele ese video cuando ese hombre, como él hablaba, los miraba a ellos en la cara, no le decía, porque recuérdate, él tiene que ser polite porque está fuera de su país. Claro. Pero mira, estaba Schumer, ese Jeffrey, Hakeem Jeffrey, que ya ese hombre, el día que ese hombre quede Speaker of the House, se acabó el país. Aunque Trump sea el presidente y J.D. Vance sea fuerte y el Attorney General sea fuerte, que yo espero, y siempre lo vengo diciendo, Matthew Winnicker para Attorney General en la administración de Trump. Si él coge a otra persona, estamos fritos porque todos le prometen y cuando llega ya no deliver. Porque tienen miedo. Es un miedo que el Partido Demócrata, recuerda, el Partido Demócrata tiene al lado Antifa y los Black Lives Matter. Y eso los tiene ahí en nuestro vecindario, en tu vecindario, en mi vecindario, los tiene ahí. Están pagándole renta para que esa gente nos vigile. Es un cáncer que Un se ha cáncer. regado, es Bien. un cáncer que se ha regado en el Partido Demócrata y ya no pueden sacarlo y está cogiendo ese cáncer también al Partido Republicano, porque muchos republicanos parecen demócratas. Estamos perdidos. Mira, pero bien rapidito. Entonces Netanyahu lo dijo, pero fíjate, mientras él estaba aquí, ¿qué hacían americanos, hispanos, Black Lives Matter, Antifa, quemando la bandera de Estados Unidos en las afueras del Capitolio? Estamos siendo destruidos por nuestra propia gente y mucha gente que China tiene que estar pagándole a esta Ajá. gente y es una cosa increíble. Bueno, guerra mundial, te aseguro que viene. Si Trump no gana, la guerra mundial viene. Si Trump gana, puede ser que él la pueda parar. Ya China sigue moviéndose hacia Taiwán, que yo creo que ellos no tienen que moverse, no tienen que atacar a Taiwán. Ellos lo van a coger porque Estados Unidos, de la manera que está corriendo este gobierno, se lo va a entregar. Se lo va a entregar. Ellos están preocupados por Ucrania. Yo creo que la mejor idea es parar la guerra de Ucrania, pagar los funding y hablar con Putin. Mira, el partido, esta administración lo que hace es empujar a Putin hacia las manos de China Absolutamente. y eso, y corralándolo. Y este hombre tiene bombas nucleares y tiene pantalones. Aquí, mira, en esa administración, ahí no hay nadie que tenga los pantalones bien puestos. Bueno, el único que tenía pantalones ya se va a mover y va a dejar que una enagua coja el país. Mira cómo está esto. Y yo te digo, si Kamala Harris llega a ser la presidenta de los Estados Unidos, olvídate de nuestras vidas, olvídate de todo. Vamos a relajarnos. El que pueda comer helado, yo no porque soy diabético.
No, pero Vamos a pasear. hay helado para diabéticos, sí que déjese También es joder. verdad, exacto. Vamos a relajarnos. Pues, no sé qué hacer, no sé qué te puedo decir. Mira, No, sí ahora puedes mismo hacer, sí puedes eh, hacer. Debe, podemos hacer. claro, hay muchas cosas que hacer. O sea, hay una principalmente que ir a votar masivamente para que el fraude de que nos roben la escalera no se dé. Y a esto viene entonces el hablar Exactamente. de este personajillo, la Kamala, que tiene, que es muy mala. Y ella, el partido sabe que, primero el partido no la quiere, ni la gente de arriba que la apoya la quiere. Esta es mi opinión, ¿verdad? Y como este canal es para dar nuestra opinión, no, nosotros no damos noticias, ni no, nosotros es lo que sentimos. Opinión. Yo, para mí, que este momento, a lo mejor me equivoco, quisiera que fuera esto es un ardid de que van a llevar a Kamala en la información, en el poder, el dinero, el recoger dinero, pero el día de la convención va a pasar algo. Y yo apelo que el día de la convención de los demócratas va a suceder algo, que le dan ellos mismos, le van a dar la tortilla, pero ya tienen dinero, tienen la publicidad, ya captaron la idea sobre el partido, le dieron oxígeno durante estos momentos y ellos van a sacar a alguien. A la altura de la película, la lógica me dice a mí que no hay forma de que no le puedan ganar a Trump, no le van a ganar con nada desde el punto de vista de la legalidad. El punto es que se van a robar otra vez la escalera. Y ahí es donde tenemos que estar bien enfocados, porque hagan lo que nosotros estamos viendo ahora, es la película que nos están vendiendo. Seguro. Y las hacen bien, porque ellos saben dar estas películas bien. Y los Muy bien. bobos tontos de nosotros que estamos de este lado nos comemos esa película. Así que para mí, esto de Kamala que mala es un momento que vamos a ver verdaderamente el día de la convención. Si a ella la proclaman, entonces ella, me está dando más seguridad que el robo de la escalera se va a dar. La escalera se la van a Oh, sí. llevar y te van a dejar con la brocha guindada. Y olvídate lo que dijiste tú. Vamos hacia una situación dantesca de malos colores y que esto se acabó tal como nosotros venimos. El En estos futuro momentos, lo enterramos en ese momento. Si We the People no sale ok. solamente a votar y a defender, porque ellos, su acción es que no se van a dejar gatar el poder. No, ya ellos lo están diciendo. Ellos están diciendo que un Departamento de Justicia de Trump, ellos han cometido tantos crímenes en estos 4 años que el temor de ellos no es perder contra Trump, es que Trump venga, un attorney general, y pega a meter toda esta Que gente presa. simplemente apliquen justicia. Aquí no tiene que La haber ley, revantismo, no. sí, la La ley, ley. Mira, la ley. hay que decir algo de quién yo creo que están hablando, que no me interesa, pero que va a ser el VP de Kamala Harris. El gobernador Shapiro de Pensilvania está hablando muy bien. Supuestamente, bajo el sistema demócrata, los Pennsylvanians están happy con él. Él es judío, no sé cómo va a pasar eso. Están hablando del gobernador de Kentucky, Beshear, y también están hablando de la gobernadora de Michigan, que eso no va. Esa descarta la que 2 mujeres no van. No van, aunque sea el Partido Demócrata, pero uno nunca sabe. Y Nunca, con estos tipos. en estos momentos están hablando, que acabo de ver las noticias ahorita, de Shapiro de Pensilvania y el senador que era un astronauta, Kelly de Arizona, porque supuestamente ellos están mirando esas dos estrategias. Pensilvania, si ellos ganan, ellos creen que van a ganar las elecciones, y si ganan Arizona también, y el otro viene siendo el gobernador de Cooper de North Carolina. Pero eso te demuestra, Miguel, que están tentando situaciones, están observando bajo No, la seguro que cara sí. de la Kamala, que mala. Ujú. Entonces a esta individuo la van Necesitan. porque no tienen otra opción, la van a poner fuerte, la van a subir, van a poner dinero, pero están tanteando a otra gente. Y sabes que el día de la convención, el día que nos vamos a poner en blanco y negro de verdad. Mientras tanto nos estamos viendo una película en IMAX a full color. Exacto. Esa convención va a ser bien interesante. Yo creo que Oh, también los palestinos, los Hamas,
le van a hacer mucho daño a esta convención afuera, porque esa convención va a ser en Chicago en el 1968, cuando Humphrey corrió para presidente, que era el vicepresidente de Lyndon Johnson. El Partido Demócrata no era popular, claro, en aquellos momentos nuestro país todavía existía el amor por la patria. Aunque unos fueran liberales, ya el amor por la patria ya se fue en nuestro país. Espero recuperarlo. Perdóname, te voy a llevar a la contraria. Que el amor por este país no se perdió el de los políticos, en los que se vendieron, los que compraron el miedo. Esos son los que entregaron este país, pero lamentablemente esa es la imagen del país, los politiqueros Seguro. que tenemos. Pero la nación, cada vez tú lo ves que sí está yendo más a solo patriótico. Y si llegamos a una confrontación civil, va a ser por eso, porque es y puede llegar, la confrontación civil puede llegar todavía. Claro. Todavía quedamos hombres de la derecha que somos valientes, que somos patriotas. Ahí no, está. que no estamos Entonces, anunciando esos son los valores que a nivel de esa gente y en la mayoría, que es we the people, no se han perdido. Es más, se Exacto. están multiplicando y por eso estamos dentro de la olla de presión que está estamos a punto de explotar, seguro que sí. Entonces, mira el atentado del presidente Trump, lo que se está sabiendo ahora. Supuestamente, una amiga mía posteó en Facebook que el muchacho que trató de asesinar al presidente Trump tiene $3 millones en tres diferentes, en una cuenta en Cayman Islands, en Switzerland, y la otra no sé. Esto tiene nombre y apellido, y siempre te he dicho que hay gato encerrado, pero ese gato encerrado se va a quedar encerrado porque nunca Christopher Wray del FBI lo va a sacar a la luz. Pero si él pertenece a la izquierda. Por fin si verdad fue o no Lee Harvey Oswald que mató a Kennedy después de 60 años. Sí. Sabemos, sí, pero oficialmente no te lo dicen o no te dicen lo que pasó. Entonces, si ha pasado y vemos el escenario y eran demócratas y lo que están ahora, imagínate tú. Seguro. Y otra cosa, ¿sabes? Pero te voy a decir, la diferencia de ahora es que hay muchas cámaras, que hay mucha tecnología. Y si un video, que tú le llevas la contraria a un video, estás bien mal. Estás bien mal porque yo sé que habemos muchos ignorantes, pero yo no soy ignorante. ¿Entiendes? Y tarde o temprano vamos a tener que actuar. Si el presidente Trump gana, yo te digo que para mí, el único hombre que califica para ser Attorney General en la administración de Trump es Matthew Whitaker. Si él coge ese hombre, yo creo que sí vamos a tener justicia, porque eso es un hombre hecho y derecho. Y mide 6'5" y pesaba casi 300, ahora está aflaquecido, pero creo que él es un hombre de ley y orden, conoce el Departamento de Justicia, que él sabe los gatos encerrados que hay ahí. Bueno, mira, cambiando el tema. Don Gato y su pandilla. Exacto, cambiando el tema de lo de Venezuela, te lo dejo a ti, pero lo de... Y no vi, fue por la información que obtuve en la inauguración pasada de los eventos en París de las Olimpiadas, cuando creo que también vi imágenes en las redes sociales, pero mírame bien a mí, eso es una falta de respeto, hasta a mí que yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia, pero sí hay que respetar a Dios, hay que respetar las imágenes de la última cena. Y es una cosa que es bien triste lo que estamos viviendo. El wow se pasó porque ellos creen que ya dominaron y se pasó. Francia, eso fue un descaro total, pero ya parece que la fuerza que el pueblo conservador le hizo, ya pegaron a censurar muchas redes sociales, muchas compañías, los que apoyan las Olimpiadas se rebelaron y es posible que haya side effect ahí. Vamos a ver cuánto. Yo me imagino que el mundo cristiano debería responder a su dogma de creencia y convicciones. Cada quien tiene derecho, ¿verdad?, a su
creencias, y si a ti tú quieres pintar tu casa por blanco o de rosado, bueno, desde la calle de enfrente podemos criticar, pero nosotros no podemos ir a decirte allí o ir a publicar al mundo, no, no. Nosotros tenemos que respetarte a ti. Entonces, si la última cena es uno de los pilares visuales de esa obra, ¿verdad? De esa pintura que representa ese acto final en el cristianismo o esa reunión con todos los apóstoles, eso debe ser respetado, creas tú o no creas. Por ejemplo, yo soy incapaz de decirle que los monumentos o las mezquitas musulmanas son estos. Yo soy incapaz, yo respeto eso. Yo sé que está la gente mala de ellos metido ahí y que por eso tienen esa imagen de maldad que tienen los musulmanes, porque sí lo son en términos de contexto contra nuestras convicciones, pero nosotros no somos quien para decir que Mahoma es decirte un marihuanero o es un esto o es un allá. Es un problema de ellos enfrentarlo. Entonces, la ofrenda que acaban de hacer contra el cristianismo, los cristianos tienen que responder. Y si no responden, entonces seguimos perdidos. Porque si a ti te van y te dan una bofetada en tu casa y le dan una bofetada a tu hijo y tú te quedas tranquilo, tú perdiste tu casa. Exactamente, eso es correcto. Entonces, ese punto que pasó en París es otro llamado de atención de que la Agenda 2030, el wokismo, la imposición de cambiarnos nuestra forma de vivir, lo están logrando. Y si nosotros no respondemos a eso, como aquí, denunciarlo y que la gente entienda que hay que denunciar, por ejemplo, por esa misma razón de lo que estamos diciendo, ya es mérito para que este programa sea compartido con otra gente para que se enteren de lo que pasó allí y reaccionen. ¡Wow! Ofendieron a la última cena, ofendieron al cristianismo y a la fe que yo creo. Si eso la gente no es motivo, entonces seguimos perdidos. Es correcto, es correcto. Mira, te digo, bueno, yo no sé cuántos minutos nos quedan, pero vamos a hacerlo rapidito. Yo te aviso. Todavía Mira, tenemos unos cuantos minutitos. de Venezuela no conozco bien lo que pasó en las elecciones. Si tú quieres comentar sobre eso, te lo agradezco. Estamos a martes. Esto pasó el domingo. Hay un resultado. Yo me mantengo cauto. Yo a lo que te puedo decir en este momento, ¿verdad? Es que los comunistas están tan entronizados en Cuba, pero en Venezuela, que lo heredó de Cuba, y Cuba lleva 60 y pico de años y aquí estamos incipientes que nos están quitando, ¿no? Pero ya eso está entronizado ahí. Y yo te digo que hasta que yo no lo vea, que se van y que le entregan al siguiente y que el siguiente para coger no hizo componentes de amarre donde se quedan los tipos metidos allá adentro, porque fue lo que pasó en Nicaragua cuando pasó que se dejaron. Entonces, es tan incipiente lo que estamos observando hoy a 2 días, sea cual haya sido el resultado, que se fueron, no se fueron, ganaron, no ganaron, perdieron, no perdieron. Eso no lo podemos determinar todavía a 2 días de lo que sucedió. Es la secuencia de que si ganaron y se queda alguien allá dentro del gobierno anterior, la fiesta continuó. Y simplemente lo que nos dieron fue pan y circo. Así que vamos a parar esta parte de Venezuela y sigamos cautos. Como siempre te digo, vamos a observar a ver qué pasa de aquí al próximo martes, para que ya en una semana ya las aguas tienen que haberse exacerbado. Hemos tocado puntos principales de Netanyahu, me parece que es importantísimo esa parte que tú haces, esa comparación con Winston Churchill, es importantísimo porque demuestra una vez más que donde viene la gente en confianza es a los Estados Unidos para defender, porque otroramente era el padre de defender, pero en este momento el padre se convirtió en el padre bandolero que abandona a la familia, ¿verdad? Y en esto estamos al garete. Muy bien dicho, muy bien dicho. Estamos al garete. Y la otra cuestión es cuando vienen acá y le dicen todo esto que tú mencionaste, la banderita, el papelito, asesino, ¿cómo se llama? War criminal, war criminal. Entonces, y vemos que por el otro lado le mandan todos los miles de millones para Ucrania. Entonces estamos entendiendo de que la corrupción de Ucrania, si es verdad, que la alcancía de robarse el dinero por esos lados es verdad. Y es posible que Israel no juegue ese juego. Y ellos lo que quieren es robar. Mira eso. Ahí entonces, cuando tú ves todas esas cosas, digo, señores, si este hombre no llega a ganar las elecciones porque we the people
no se puso los pantalones y que con la historicidad, ¿verdad? Y la gallardía de defender tus valores, tu familia, y tú no sales a defenderlo, señores, apaga la luz porque Estamos hundidos. nos quedan 5 o 6 minutos. Vamos Bueno, mira, con la tranquilidad, tenemos esos minutos para hacer un análisis ya final, análisis de convicciones. Para mí estamos en un momento muy mal, estamos en un momento cada vez peor, pese a que mis grandes amigos, que tú sabes, me tildan a mí de siempre de pesimista, lo que estamos viendo es una cruda realidad que yo lo traduzco en un optimismo defraudado, un optimismo criticado, un optimismo que me tienen agarrado por el pescuezo y la palabra se llama pesimismo. Y el pesimismo es que si nosotros no respondemos, aquí se acabó todo. Y cuando digo todo se va a acabar. nosotros, we the people, que somos la We the mayoría en people. esta nación y que hemos venido de otros países, como tú dijiste, con nuestra bandera, pero que bajamos nuestra bandera, la pusimos en nuestro corazón, pero levantamos La la bandera bandera americana, por la la bandera cual americana, nosotros juramos defender. Entonces, todo esta esto gran degenerado nación. que están en el Congreso, que se han vendido, es un Congreso internacional, no un gobierno norteamericano. Nosotros tenemos que ganar también las dos cámaras en las elecciones. Y ese Exactamente. speaker o de House no puede llegar, el que tú estás proponiendo, mencionando, de Mencionando. ninguna manera, porque de todas maneras, quien va a promover leyes y quienes las van a permitir que se discutan en el Es el Pleno Congreso. y Por el eso que speaker. este gobierno es bien difícil que un presidente pueda actuar de la manera que él quiere actuar. Claro. Tiene que bailar con ellos, aunque Trump es bien fuerte y por eso no lo quieren. Y te voy a decir, en el 2022, ¿te recuerdas cuando quemaban, mataban policías? El 2023, el 2020, no, 2020, 2020. cuando exactamente 19 y 2020, cómo mataban policías, ninguno de los congresos ha dicho nada de esos policías inocentes que murieron tratando de defender el país anticriminales. Pero en enero 6, sí, los policías de ellos eran valientes, eran hombres, porque los estaban protegiendo a ellos. Eso le dice al pueblo, y el pueblo tiene que despertar que el Congreso de los Estados Unidos ni el Senado se preocupa por su bienestar. Perdóname, pero Permíteme despedirme de nuestras personas que nos acompañan y te dejo a ti la palabra. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada de hoy, martes. Como dice el dicho, el martes ni te cases ni te te embarques. embarque. Si usted no reacciona y usted no da un paso al frente para salir a defender, eso lo va, ese término, ni te cases ni te embarques, que es lo que va a suceder el día 5 de noviembre. Así que depende de usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel, todo tuyo. Todo bien. Gracias, gracias. Bueno, compañeros, padres, madres, hijos, por favor, siéntense en una mesa a comer o a desayunar, pero piensen lo que está pasando. Miren, comparen al presidente Trump con Kamala Harris, comparen el partido de republicano contra el partido demócrata y el futuro de esta gran nación está en sus manos. No importa la religión que usted sea, del país que venga, pero si hemos venido aquí, piense, dejemos nuestra cultura en el corazón y vamos a levantar esta gran nación, que es lo último del mundo donde hay democracia. Si no la llevamos, entonces usted está volviendo a su propio país a sufrir. Así que por favor, despierten. En noviembre 5, honren la bandera. Ahí está, honren. honren la bandera 100%. Y en noviembre 5 vamos todos a salir a la calle a votar por el presidente Trump, el mejor presidente que ha visto en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Por favor, patriotas, hablen con sus amistades. Tenemos que levantar esta gran nación y recuerden, estamos a punto de una guerra civil en este país, aunque usted no lo quiera ver. Vamos a comprar agua,
comidas enlatadas, vamos a prepararnos que en cualquier momento algo grande va a pasar. El huracán puede venir. Estamos en temporada de huracán. Exacto, y lo van a coger con los pantalones abajo, y usted sabe lo que pasa cuando cogen a uno con los pantalones abajo, no puede caminar. Por favor, ok, recuerden, un gobierno que te da todo lo que tú tienes, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Recuerda Cuba, recuerda Venezuela, esto puede pasar aquí y está a punto de pasar. Así que por favor, todos a despertar y a votar por el presidente Trump 2024. God bless America, que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a su familia. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,